Soy Marta Carvajalino, hasta hoy ministra y Agricultura de Desarrollo Rural de Colombia. Bueno, veníamos del primer año más o menos del gobierno del presidente Gustavo Petro. Yo venía siendo procuradora judicial ambiental y agraria con un poco de angustia de lo que estaba pasando en el gobierno y de poder consolidar realmente una apuesta redistributiva que era lo que este gobierno había prometido. Recibí entonces la llamada de la designada ministra Jennifer Mojica para acompañarla en su ministerio y más o menos a junio, 13, 14 de junio, si mal no recuerdo, me vine acá en comisión de la Procuraduría General de la Nación con una expectativa muy grande, un grupo de mujeres en general que quiso la ministra Jennifer Mojica conformar, y entramos a un ministerio con un tapete rojo y mucha oscuridad, que es esta otra foto que está acá, un ministerio que se veía claramente anquilosado, un ministerio que se había quedado en los años 60, 70 en una figura muy compleja, y entramos al ministerio a tratar de cambiar todas las formas. Este fue el primer evento político que hicimos en el Ministerio de Agricultura. Yo creo que el primer evento político después de la Convención Nacional Campesina que hizo el profesor Darío Fajardo, y era reactivar el Sistema Nacional de Reforma Agraria, que fue el legado que dejó el profesor Darío Fajardo siendo viceministro de Desarrollo Rural y que metimos en el Plan Nacional de Desarrollo. Un poco en contra de todas las decisiones internas en el ministerio, como viceministra lo sacamos adelante, reactivamos el sistema, reunimos 4.500 campesinos y campesinas de Sucre en la idea de reactivar esa fuerza agraria del departamento, que lo hicimos, un evento que hicimos solo con el equipo en ese entonces del viceministerio. Aquí está Ledis Patricia y está Jennifer Martínez, y nos dimos a la tarea de hacer todo el evento. O sea, nos tocó repartir los almuerzos, repartir el agua, ir a comprar el pollo que faltaba para el almuerzo. En ese momento el ministerio no nos quiso un poco poner el operador logístico a plenitud, y entonces nos tocó hacerlo con las uñas, literalmente bajo 38 grados centígrados nos tocó hacerlo. Pero fue el evento que además nos permitió, digamos, instalar la idea de que aquí había un sistema. En ese momento llegó la ministra, varios ministros, llegó el presidente Gustavo Petro en un momento muy difícil, porque en ese momento pasaba algo con su hijo en el proceso de la fiscalía. Él estaba emocionalmente también digamos, muy afectado por lo que pasaba con su hijo, pero teníamos a los históricos del movimiento agrario de Sucre, de todas las organizaciones campesinas de Sucre. Tuvimos una mañana súper emotiva, la gente recordando la reforma agraria, reconstruimos toda la historia agraria del departamento, fue muy bello, y estaba el profesor Héctor Mondragón, el profesor Darío Fajardo, esa vieja escuela del agrarismo en Colombia reconstruyendo. Fue un día muy difícil, pero yo creo que fue un día de muchos éxitos, y ahí empezamos a construir el plan decenal, empezamos a construir esa fuerza del COMPES Nacional Agrario, esa fuerza que tuvimos después para la reforma agraria, para la redistribución, y fue como el inicio, la chispa que marcó toda esa apuesta decisiva de la redistribución en la tierra en Colombia, de la escuela del Boche, de poder volver a hablar de la reforma agraria con mucha fuerza, en un sitio icónico, porque este es el sitio del Fondo Ganadero de Sucre, un sitio donde además en algún momento, en los momentos más difíciles de la violencia agraria en Colombia, se dice hubo violaciones a los derechos humanos, afectaciones a las vidas de los campesinos que defendían la reforma agraria, y lo que hicimos fue construir un nuevo símbolo, y es que podíamos ocupar los espacios, que podíamos reconstruir. Fue el primer momento donde sacamos las cartillas, la historia agraria. Fue un momento muy bonito y muy poderoso, un muy buen momento. Ya voy a llorar. La idea es que llore porque era 3 de agosto, 29 años de la ley 160 del 94. Y además yo me posesioné en junio y entramos al viceministerio, construimos un equipo agrarista que conoce la historia agraria del país. Y nos dimos a la tarea de reconstruir la memoria del trabajo político. Y nos pusimos esa meta, el 3 de agosto, un gran evento de inicio del Sistema Nacional de Reforma Agraria. Ese día el presidente firmó el decreto que le dio vida y normas al Sistema Nacional de Reforma Agraria, pero fue contra viento y marea. Ese primer año de gobierno es todavía un gobierno que no tenía la decisión de hacer grandes cambios. Ese primer año fue un año muy difícil porque todavía había unas instituciones muy conservadoras. Entonces ese evento nos tocó hacerlo con muchas dificultades, y fue el evento que hicimos muchos obstáculos internos en el ministerio, externos,
Y al final se hizo porque el presidente tomó la decisión de estar ahí en el evento, de poder acompañar el evento, de firmar el decreto en el evento, y en efecto lo que hace es poder dar el giro de la política de la reforma agraria en Colombia, de tener este tema de la reforma rural integral y la formalización de las tierras al centro de la agenda, a hablar de la política redistributiva, y en este sitio icónico de la lucha agraria, con todos los muertos que tiene la lucha en Sucre sobre las tierras, por las tierras y por la vida, lo hicimos y la gente estaba absolutamente emocionada. Bueno, es que entre esto y esto está la decisión mía de devolverme a la Procuraduría, de renunciar al Ministerio de Agricultura, por, digamos, discusiones internas. Yo además estaba haciendo el concurso de la rama judicial, lo que me implicaba tiempo, ya el desgaste familiar que implica un ejercicio de gobierno, y entonces yo me devuelvo a la Procuraduría el 12 de enero del 2024. El presidente me llama, me pone en un mensaje de la presidencia en junio, tal vez, y el presidente me llama a hablar con él y me pregunta qué veía yo de la reforma agraria, cuáles habían sido las dificultades de los 2 primeros años, qué haría yo, y me pregunta si asumiría el cargo, y pues con todas las bemoles que puede tener que una abogada asuma el cargo del Ministerio de Agricultura, pues no tenía otra que hacer que asumir la responsabilidad. Yo creo que ha sido un ejercicio complejo, ¿no? Como de asumir la responsabilidad de la conducción política en un sector tan importante para el país y para todo el país. Y en ese momento la gran angustia era cómo hacer con los temas económicos que no son mi fuerte. Yo tengo un fuerte jurídico, tengo un fuerte en el tema agrario, pero este es un cargo que requiere un análisis económico permanente, a diario. ¿Cómo hacemos para evitar que estos alimentos suban? ¿Cómo controlamos la inflación? ¿Cómo logramos mantener los ingresos al productor? ¿Cómo advertimos los efectos del clima sobre un producto? Y lo que yo sí le manifesté al presidente ese día es mi debilidad, es ese aspecto del análisis económico, y lo que él me instruyó en ese momento: hay que tener un equipo económico fuerte que le permita a usted tomar las decisiones a tiempo y las decisiones acertadas. Pero creo que desde el principio hubo un voto de confianza por alguna razón. Uno de los planes que hicimos desde julio del 2024 era construir un pacto entre las fuerzas agrarias. Parte de las dificultades que tenemos hoy en muchos territorios es las discusiones, las rupturas internas entre el campesinado, los pueblos indígenas y las comunidades negras, que no son solo la disputa por la tierra y el territorio, sino que tiene que ver por las disputas del lugar político. Yo creo que ahí ha habido siempre una intención muy neoliberal y de la derecha en Colombia de romper ese tejido social, y en el momento en que se rompe el tejido social, pues van ganando políticas de concentración. Lo que intentamos hacer, con un objetivo muy claro, era volvernos a poner en encuentro y en diálogo desde todas las fuerzas agrarias, y teníamos ya en octubre de ese año la COP16. La COP16 ya tenía mucha fuerza, iba a ser un encuentro muy importante en la lucha por los temas de la biodiversidad, pero ahí había una discusión, y es qué pasa con el campesinado, con los pueblos indígenas, con las comunidades negras en esa discusión de la protección de la biodiversidad. Y con la ministra Susana construimos, esto es agosto, es como muy cerquita a la posesión, ¿no? Pero ya ahí estábamos con muchas cosas, quizá por el acumulado del viceministerio. Construimos con la ministra Susana un acuerdo o una ruta para poder darle su rol a las comunidades agrarias en la protección de la biodiversidad, e instalamos una tesis fundamental, y son los sistemas de la agricultura campesina, de la agricultura étnica, de la agricultura comunitaria, las que pueden proteger la biodiversidad. Porque en el momento en que rotan los cultivos, en que combinan la economía forestal con los cultivos transitorios, con esos cultivos perennes como el café, como el plátano, o esos cultivos permanentes como el café y como el cacao, nosotros logramos que la biodiversidad exista. La biodiversidad no existe en el monocultivo ni en el cultivo intensivo, y este es quizá el primer acuerdo entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura que pone los dos objetivos en sintonía. Hay que cuidar la biodiversidad, hay que cuidar los recursos. Aquí ya sabíamos que íbamos a la COP30, que íbamos a la COP del suelo, y que en las 3 COP el campesinado tenía que jugar un papel importante, y que Colombia, como presidente de la COP de biodiversidad, iba a promover en la COP del suelo y en la COP de cambio climático la participación del campesinado. E hicimos un acuerdo muy importante de reconocimiento del campesinado,
ya teníamos el acto legislativo del campesinado que es del 2023 y entonces le dimos una fuerza inmensa y a Fusagasugá llegaron campesinos y campesinas de todo el país, además ya con mucha emoción por lo que venía haciendo el gobierno nacional, el primer acto de reconocimiento, creo que es el primer evento en este país que reconoce de manera clara y decidida desde el gobierno nacional esos objetivos comunes y logramos allí unos elementos muy importantes que están plasmados en ese acuerdo de Fusagasugá y que nos permitieron llevar a la COP16 a todas las expresiones del campesinado. Pese a las dificultades que tuvo la COP para reconocer oficialmente al campesinado como ya se reconocen a los pueblos indígenas o a las comunidades negras, creo que lo que hizo Colombia en ese ejercicio es muy importante. Y es la primera vez que como ministra me sentaba yo con el conjunto de las fuerzas campesinas. Ahí llegaron todas las expresiones políticas del campesinado. Yo creo que es un primer momento de encuentro muy importante que determina esa fuerza política de encuentro, de diálogo y de reconocimiento en la diferencia que tuvimos con el movimiento campesino. Va a ser sin duda lo que salió de Fusagasugá, una bandera de lucha del campesinado en todos los temas ambientales, como se advierte. Esta es la entrada a acompañar a la gente que ha hecho la resistencia contra la minería y la expansión irregular urbana en el suroeste antioqueño. Mucha gente que incluso en campaña al presidente Gustavo Petro, como lo que pasó en Jericó, le reclamaba poder tener un acompañamiento a esa lucha campesina para conservar los territorios, para que la minería no arrase con la vida de los caficultores, de los ganaderos, de quienes siembran alimentos. Y este evento fue bien particular porque íbamos a socializar las áreas de especial protección para la producción de alimentos compatibles con la apuesta del Ministerio de Ambiente de las áreas de protección ambiental, las áreas de reserva temporal que después se declararon y acompañar a la gente en esa defensa que llevan muchos años por el territorio. Son territorios agroalimentarios, son territorios campesinos y la gente se siente muy presionada por el crecimiento tanto de la minería como de los cambios de uso del suelo. Hicimos el estudio de todo lo que había allí y estos son suelos muy aptos, son los suelos del café en Colombia. Son los suelos de esa caficultura que ha resistido durante muchos años, de una caficultura pequeña, mediana, en alguna medida grande, pero no es la gran determinante, de familias que han hecho su patrimonio y su historia a partir del café. Y cuando llegamos, el gobernador tenía toda una estrategia montada para romper el evento. Y pensó que como éramos 3 mujeres, estábamos la ministra Susana, la viceministra de Minas, Joana Rocha, y yo, pues él iba a lograr vilipendiarnos, y se encontró con 3 mujeres que estamos listas para la pelea. Y entonces nos subimos a la tarima, creyó que nos iba a intimidar y el que salió del auditorio huyendo fue él. Yo creo que ahí logramos contener, pero además el gobernador en su intervención dijo algo que en esta altura es bien preocupante, ¿no? Porque además pues es un gobernador que claramente está del lado del gobierno electo. El gobernador me miró y me dijo: ministra, Antioquia no va a entrar el socialismo y si nos toca impedir que llegue el socialismo con la vida, lo vamos a hacer. Para mí fue claramente una amenaza velada, elementos que además no se deberían permitir. Primero porque nosotros estamos desarrollando un plan de gobierno que en ningún sentido es socialista, es un programa absolutamente liberal y eso es lo que estamos ejecutando. Segundo porque las 3 mujeres que estábamos ahí representábamos al gobierno nacional. Y tercero porque así empezó el genocidio con la Unión Patriótica, con estigmatización, con amenazas veladas, tratando de legitimar la violencia que se ejerce, y en ese caso sobre 3 mujeres que estábamos defendiendo una apuesta y una idea. Nos paramos en esa tarima las 3 y le dijimos también en su cara qué era lo que realmente le estaba escondiendo, los intereses, y la gente nos defendió. Y la gente terminó sacando al gobernador de allí, en su territorio, abucheado. Y nosotras logramos salir de allí con un respaldo de la gente, un respaldo genuino, un respaldo de la gente aclamando estas figuras de protección del suelo. Creo que hemos declarado todas las figuras que la gente nos ha pedido construir sobre este suelo y esperemos que aquí no terminen primando los intereses particulares y de los negocios sobre el suelo que alimenta el café, el aguacate, el plátano de esta región, que es el territorio del abastecimiento alimentario de Antioquia. Muy duro ese día. Listo. Aquí vienen estas 2.
No, es que era profe Fajardo. Y esta foto es divina. Nosotros no llegamos al gobierno a improvisar o a sentarnos a decir, venga a ver qué hacemos. Nosotros hemos construido una lucha agraria centenaria. Representamos la voz de los campesinos que empezaron a hablar de la tierra en este país, cuando en este país se le entregaba la tierra a quienes hacían ferrocarriles, a quienes hacían negocios. Nosotros somos la historia de ese campesinado que empezó a colonizar porque fue excluido por las decisiones de la burocracia y de la oligarquía en Colombia. Y el profesor Darío Fajardo es una de las personas que más ha estudiado esa historia agraria y que más la ha sistematizado y que se ha dedicado a hacer escuela. Darío Fajardo ha formado muchas generaciones en este país en la lucha agraria, esa que durante algún tiempo ha tocado esconder y ocultar porque fue estigmatizada, porque fue criminalizada, pero él es realmente la Biblia de la lucha agraria y lo ha hecho además acompañando a los campesinos. Darío Fajardo ha acompañado gran parte de las zonas de reserva campesina de este país. Ha estado con ellos en los momentos de la violencia y de la exclusión. Y cuando a él lo nombraron viceministro, realmente todos vimos ahí la posibilidad de hacer lo que hoy hicimos, de poder hacer lo que hoy podemos decir que hicimos. Y llegamos al gobierno a hacerlo. Y no fue expropiar, ni violentar, ni hacer la guerra, sino lo que siempre hemos creído nosotros, y es que hay que hacer la paz, hay que construir la unidad y hay que hacer la reforma agraria. Y Darío nos ha enseñado siempre que en este país sí han existido decisiones de hacer la reforma agraria, fundamentalmente los liberales han tenido el empeño y la decisión de hacerla, y había una fuerza contrarreformista, y el ejemplo más claro es quizá Chicoral, ese pacto del 72 que él ha caracterizado como esa unión y decisión de la oligarquía, además violenta, porque las contrarreformas en Colombia han sido violentas, despojadoras, han sido la fuente de la sangre. Y Darío siempre nos ha dicho, hay que construir un pacto, hay que hacer un acuerdo. Si ellos hicieron un acuerdo desde los intereses particulares de los hacendados y de quienes manejan los negocios y del poder político, nosotros tenemos que hacer un acuerdo desde lo popular, desde la gente, para que cuando la gente empiece a reclamar y a exigir sus derechos, no termine como ha sido la historia de la violencia, asesinada, masacrada, desaparecida, exiliada. Y entonces nosotros construimos desde que él era viceministro, luego yo siendo viceministra, y retomamos cuando yo fui ministra, la idea de un gran acuerdo. Y entonces llegar a Chicoral, es que eso parece muy poca distancia entre mi posesión y el acto, porque eso fue febrero del 2025. Lo hicimos en tiempo récord. Era encontrarnos con todas las fuerzas agrarias, no solo el campesinado, con el movimiento de los pueblos indígenas, con el movimiento de las comunidades negras, raizales, palenqueras y afrodescendientes, para decir que en este país puede haber un acuerdo entre los excluidos, que puede haber un acuerdo entre quienes quieren la tierra, y que ese acuerdo además debe ser entendido por quienes hoy tienen la tierra para construir el acuerdo. Fue Darío Fajardo con Iván Cepeda quienes forjaron ese primer encuentro con José Félix Laforí como representante de Fedegan, para que nos encontráramos como país a decir que había que hacer la redistribución de la tierra y que eso no tenía que pagarse con sangre, que podía haber un acuerdo, que podíamos comprar las tierras. Es el profesor Darío Fajardo el gran ideólogo. Él es muy bondadoso conmigo. Para más lo que hicimos en Chicoral fue... Chicoral marca después del evento del 3 de agosto en Sincelejo ese segundo hito importante de la reforma agraria en Colombia, porque reactivamos el sistema y luego hacemos un pacto entre todos para decir hacia dónde debemos construir. Eso permite poner una agenda pública muchísimo más clara. Vino la comunidad internacional. Allí empezamos a concretar ya la forma de hacer esa conferencia internacional de reforma agraria que en el 2024 ya habíamos llevado a la FAO para hacerla. Es decir, es una ruta, esto sirve para decir que nosotros no llegamos aquí a ver qué hacíamos, nosotros construimos una propuesta y ejecutamos esa propuesta y los resultados son esa ejecución de esta propuesta. Chicoral tuvo los debates más importantes que yo creo que se dieron en muchos años en la reforma agraria en Colombia. Logramos la presencia de muchos ministros, tuvo la ministra de Justicia,
estuvo la ministra de Trabajo en ese momento, logramos un acompañamiento del gobierno nacional muy importante y entonces marca como esa apuesta. Y yo creo que el cierre de Chicoral, de este nuevo pacto por la vida y por la tierra que hicimos ese 22 de febrero en Chicoral, y el discurso del presidente de la República en ese cierre fueron absolutamente pertinentes en términos de poner dónde estaba la necesidad de redistribuir la tierra, que es un viraje muy importante que dio este gobierno. Redistribuir la tierra no es solo un aspecto de contención social o de entregarle al que no tiene lo que le falta, es redistribuir el poder político, es redistribuir los activos, es poder desatar las fuerzas productivas y es un acto, si se quiere, que tosudamente, neciamente, el poder político en este país no ha querido hacer y nos ha mantenido en la guerra. Lo que tememos ahora es que si viene la contrarreforma, pues vamos a volver a iniciar el ciclo de la violencia, pero lo que hubo aquí fue un acuerdo de las fuerzas vivas para poder hacer un gran pacto por la tierra y por la vida y recordarle al país que aquí no se ha hecho reforma agraria porque un partido político en el año 72 llamó a sus amigos y hizo un acuerdo para no hacerla, y que lo que hubo después de eso fue violencia y sangre sobre el campo colombiano, y yo creo que también nos permite ganar culturalmente esa narrativa y recuperar la historia que en este país han querido y pareciera que quieren ocultar. Nosotros en octubre del 2024 llevamos al Comité de Seguridad Alimentaria la propuesta de hacer la conferencia. En octubre del 2024, antes de Pacto de Chicoral, ya teníamos como ese beneplácito por unanimidad del Comité de Seguridad Alimentaria para hacer la conferencia y alojarla en Colombia. Ya estaban sus relatorías. Y lo que hicimos fue construir desde ese día, octubre, con el Pacto de Chicoral, toda una apuesta y una agenda con las organizaciones campesinas, con los pueblos indígenas y con las comunidades negras, para trabajar sobre lo que hoy tenemos, que es el Pacto por la Tierra y la Vida, que firmamos en el marco de la ICART, que es ese plan decenal que sacamos adelante y esperamos firmar la resolución en estos días ya con todo el trabajo que hemos hecho durante estos 2 años y que es el COMPES de la reforma agraria. Es trazarle a este país una ruta al menos a 10 años para poder consolidar esta apuesta redistributiva, esta apuesta de justicia, esta apuesta por la paz. Ojalá haya la decisión y la voluntad política para hacerlo. ¿Qué nos costó hacer la ICART? Nos costó convencer en una intensa agenda internacional a muchos países, convencer a la Unión Europea, convencer a países asiáticos, hablar con los compañeros de Sudáfrica, poner nuevamente en el mundo la discusión sobre los sistemas agroalimentarios y la redistribución de la tierra, entendiendo que no es solo un problema nuestro, no es Colombia el único país que tiene problemas, que las 3 crisis, la policrisis, afecta al sistema en el mundo entero. Entonces, una crisis climática que afecta fundamentalmente los campesinos, las comunidades locales más pobres, una situación de hambre y de pobreza que sigue generando lógicas de exclusión y situaciones y condiciones económicas y sociales muy severas sobre algunas poblaciones, y la guerra en el mundo como una situación de disputa por el suelo y por los recursos naturales. Y encontramos muy buen recibo, tanto de los estados, incluso estados que pueden tener una posición hoy política distinta a la nuestra, como Italia, como Francia, que creen que hay una salida de esas crisis fortaleciendo la agricultura campesina, la pequeña unidad productiva, esa que es diversificada, esa que tiene un uso de mano de obra mayor, esa agricultura que nos permite a nosotros usar de diferente manera los recursos. Y llegamos a la conferencia con muchas dificultades, con cambios geopolíticos, pero yo creo que ha sido el evento, y así lo reconocen nuestros aliados como Brasil, como México, como Sudáfrica, pero también lo reconocen otros países que están en lugares distintos, como Japón, por ejemplo, como Italia, que reconocen en ese encuentro de la segunda conferencia internacional el lugar de la agenda global más importante para hablar de los sistemas agroalimentarios en el mundo, de la protección de las comunidades, de la justicia con el suelo, el agua y los bosques. La ICART deja una declaración de estados muy importante, deja una declaración del movimiento social muy fuerte, de respaldo además a la reforma agraria en Colombia, una declaración de la academia que viene agitando el acompañamiento a Colombia muy fuerte,
que creó la red de académicos alrededor de la reforma agraria en el mundo y que en circunstancias que esperamos no se consoliden alrededor de la contrarreforma van a ser muy importantes para acompañar al movimiento agrario en Colombia en la defensa de sus derechos y de impedir una contrarreforma violenta en Colombia. Fue un espacio muy importante que además permitió la cohesión del gobierno nacional a este ya año de cierre alrededor de la reforma agraria. Bueno, esto sí es el momento de decirlo. A veces cuando uno sabe que las cosas se pueden dar, no logra dimensionar qué pasa cuando no se pueden dar. Y este fue un gobierno que tuvo muchas tensiones, discutimos mucho con los movimientos sociales, con el movimiento agrario. Sacar la comisión mixta fue un ejercicio bastante difícil. Nosotros empezamos a hacer la comisión mixta en julio, más o menos, agosto del 2023, siendo yo viceministra. En diciembre del 2023, con todo el equipo del viceministerio y de las oficinas del Ministerio de Agricultura, en ese momento logramos llegar a un acuerdo, logramos que ese acuerdo lo respaldara entonces el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Igualdad. Pero cuando yo me voy, el tema de la comisión mixta quedó, no se movió, ¿sí? Y cuando llegamos en julio, lo primero que yo hago es tratar de recuperar la comisión mixta. El decreto estaba listo, pero había que convencer a todos los ministerios de que firmara. Y ese decreto pues lo firman muchos ministerios. Entonces yo me di a la tarea de sentarme ministro con ministro, estaba el ministro Cristo con quien yo me posesioné, y el ministro me dijo vamos de una y sacamos en una semana el decreto de la comisión mixta, que yo creo que es un logro porque es la primera instancia de concertación que tiene el campesinado en la historia de este país. Y eso nos implicó poner a muchos ministerios a hablar con el campesinado y a instalar la comisión mixta, que también es un escenario complejo, pues porque es la interlocución de un movimiento social con el gobierno. Sacamos el decreto, digamos que eso fue como una tarea de cargar el decreto al hombro para que cada firma que había que recoger la pudiéramos sacar en tiempo récord, e instalamos la comisión mixta. Y eso nos permitió construir el pacto por la vida que firmamos en el marco de la conferencia. Pareciera que nos demoramos en hacer las cosas, el pacto es el esfuerzo más importante de la unidad del movimiento agrario que tiene este país en su historia. Es entender que los pueblos indígenas, el campesinado y las comunidades negras tienen una agenda común, que tienen intereses que pueden en algunos momentos oponerse, tensionarse, pero que en el fondo la lucha por la tierra y el territorio los une y que en ellos se pueden encontrar. Y entonces pasar de la comisión mixta del campesinado, que es el primer ejercicio ya de interlocución con el campesinado, al pacto por la vida, donde está la comisión mixta, donde está la CNTI, donde está la consultiva de comunidades negras, yo creo que es un logro inmenso porque es realmente una agenda de unidad del movimiento agrario en el país, y lo hicimos con el trabajo de un equipo inmenso del Ministerio de Agricultura, con el acompañamiento de otros ministerios. En este caso está pues la ministra Susana, que siempre fue muy dirigida como la ministra Irene a revivir las agendas campesinas, pero que nos costó. Parece que es un documento, que son un par de firmas, pero aquí lo que hay es un esfuerzo inmenso de tiempo, de horas, de tensiones, de desavenencias, de frustraciones del gobierno y de la gente que estaba construyendo el pacto, pero hoy hay un pacto que yo creo que va a ser fundamental en lo que viene para defender los avances y los derechos de todas las comunidades en el territorio. Esto es Sucre. La primera tarea que hicimos en el 2023 para poder redistribuir la tierra, que yo creo que es algo que este gobierno tiene que sistematizar con más fuerza, fue coger los bienes de la sociedad de activos especiales que se le habían ocultado a la reforma agraria y ponerlos en disposición de la reforma agraria. Son las mejores tierras porque toda actividad ilícita en Colombia se termina refugiando en la tierra, allí se lavan los recursos, allí se refugia el poder político y el poder económico. Y esos bienes estaban siendo administrados de manera, yo digo, irregular, subarrendados, arrendados a testaferros de los afectados, que también es irregular, y estaban allí favoreciendo intereses particulares, en general todos ligados a esas actividades ilícitas iniciales por las cuales estaban en ese fondo. Muchos de esos predios tienen historias del paramilitarismo en Colombia, en muchos de esos predios operaron los paramilitares
Desde ahí, yo no sé si es Simba o la Gran Comandancia, se dirigieron operaciones para afectar la organización agraria en Sucre. En muchos de ellos en algún momento se dijo que habían fosas comunes, hay muchas historias alrededor de esos predios. Y cuando la SAE empieza a cambiar simplemente la administración de los bienes para decir no es a los amigos de los intereses políticos y no es a los campesinos, es a los indígenas, es a quienes necesitan la tierra, hubo un viraje muy importante en este país que ojalá no se revierta, hay que seguirle exigiendo a quienes administran esos bienes. Y fuimos allí en un caso además donde había que encontrar a pueblos indígenas y a comunidades campesinas para que se pusieran de acuerdo en la explotación del predio, con lógicas y cosmovisiones distintas. Y allí ya estaban, la tierra estaba produciendo, habían recuperado esos cultivos que estaban en la finca y la alegría de la gente, yo creo que uno aquí no alcanza, la gente en la ciudad no alcanza a imaginarse lo que es para una familia campesina volver a tener tierra propia y no pagar arriendo. Que sepa que el maíz que va a sembrar tiene un menor costo de producción porque no le tiene que pagar arriendo a una persona. ¿Qué tal que el arroz en este país no pagar arriendo sería un arroz sostenible? Entonces aquí es ver, cuando hicimos esa gira, yo no me acuerdo si eso fue en el 24 o en el 25, el año pasado, era recorrer ya una historia de 2 años de la reforma agraria con todas esas acusaciones que se vierten sobre nosotros de que tengamos tierras que no sirven o que las tierras no están produciendo o que no hay acompañamiento para una cosa o para la otra o que ya no está la gente ahí. Y en todas las fincas en Sucre donde estuvimos en esta gira, Córdoba y Sucre, no recuerdo cuál fue el hicimos, la gente estaba y estaba ahí trabajando y claro, pedía más acompañamiento, la gente siempre nos va a pedir que la vía, nos va a pedir seguridad, nos va a pedir crédito, pero las fincas estaban produciendo, la gente estaba organizada y dimos cuenta de que la reforma agraria le había devuelto la dignidad, pero en lo fundamental que esas tierras, simbólicamente esas tierras de la guerra, esas tierras de donde se fraguó el despojo y el acaparamiento de la tierra hoy están en manos de quienes fueron despojados, de quienes vieron la violencia y es un acto también de justicia. Yo creo que fue una gira muy importante para poder ratificar que este es el camino, pero además en lo fundamental ratificar que esa lucha que tenemos hace mucho tiempo es la lucha que hay que seguir, que estamos en el camino correcto, que hicimos lo que había que hacer y que desde donde estemos esto es lo que hay que defender. Que toda esa historia agraria en Colombia que siempre ha sostenido que hay que redistribuir la tierra, que hay que acompañar a la gente, tiene la razón. No se había hecho con decisión y al hacerlo con decisión vemos el cambio en la gente. Pero además hay algo que me parece, mucha gente nunca, y así lo manifiesta la gente nunca había visto a un ministro en el territorio. La gente quiere tocar al ministro porque quiere sentir que está acercándose al gobierno, a lo que ellos llaman el poder. Ver que la gente siente tanta emoción cuando ve a un funcionario de alto gobierno solo por el hecho de estar allí, dejarse ver y dejarse sentir, yo creo que demuestra que hemos tenido un gobierno excluyente, arribista, y que es hora de cambiar ese gobierno, que el gobierno tiene que estar con la gente, y no en un acto de populismo, en un acto de entender y de encontrarse y de sentirnos como iguales con quienes estamos gobernando y quienes reciben al gobierno. Y yo creo que eso ha sido muy diciente, muchas, las mujeres en particular, se acercan y dicen, no puedo creer que esté conociendo a una ministra, no puedo creer que la esté viendo acá, que usted esté aquí, que no, entonces la gente lo coge a uno y lo abraza y la gente le quiere dar besos porque nunca habían tenido la posibilidad de acercarse a un lugar que siempre pareció excluyente y que además lleguemos a decirles, ustedes tienen la razón, ustedes tienen el derecho. Yo creo que esa es la transformación de la cultura política de este país y va a ser difícil que esas formas un poco lejanas a la gente vuelvan a encontrar, porque la gente sabe que se puede, ya la gente sabe, se ha demostrado otra cosa. Y yo me voy llena de mucho amor, porque el ejercicio acá es bastante de mucha presión y muy agotador, y lo que nos ha mantenido vivos son estas expresiones de amor. La forma en la que la gente nos recibe, a dónde vamos. Nunca nos han tirado un tomate, nunca nos han golpeado, por el contrario hemos recibido siempre manifestaciones de mucho amor, la gente se esmera porque regalarnos un café, por regalarnos una artesanía, los niños se acercan a decir esto lo hizo mi mamá para usted. Yo creo que
que alguien quiera tanto a una persona que nunca ha visto en su vida, a mí me parece sorprendente y eso habla muy bien de nuestro trabajo y de la forma en la que hemos logrado comunicarnos con la gente. A este momento. Este es el acto de sanción de la ley estatutaria. Nosotros, yo en particular, desde que soy viceministra, he insistido mucho en que había que sacar adelante la jurisdicción agraria. Eso ha sido un trabajo bastante difícil. Siendo procuradora desde el 2016 hemos hecho las intervenciones procurando que tengamos un buen sistema de jurisdicción agraria, que sea democrático, que recupere la lucha agraria y no simplemente, como alguien lo ve, un tema de tierras. Y este día, después de toda la brega que hicimos con el acto legislativo, la ley estatutaria se aprobó en el 2024, tenía que ir a revisión de la Corte Constitucional, el Congreso se demoró en enviar la ley a revisión de la Corte Constitucional, la Corte Constitucional se demoró en hacer el estudio de constitucionalidad previo, cuando la Corte Constitucional remite ya declarando la constitucionalidad y haciendo las observaciones sobre la ley más o menos, creo que en octubre, antes del 2025, y estaba en un escritorio y nos enviaba para sanción del presidente de la República. Nosotros duramos más o menos 6 meses que nos permitiera sancionar la ley, que nos permitiera sancionar la ley, que nos permitiera sancionar la ley. Y apenas se inició el periodo legislativo en febrero, marzo del 26, pues nos dimos a la tarea de mover todos los mecanismos necesarios hasta que por fin logramos que se pusiera a disposición del presidente y coincidió con una entrega de tierras en el marco de la emergencia en Córdoba en CRT. Entonces fue muy importante como esa coincidencia. Estábamos presentando los mecanismos de la emergencia, las facultades de la Agencia Nacional de Tierras para recuperar las ciénagas, para remover los diques que habían desecado lugares históricos del movimiento campesino y pescador como Ciénaga Grande del Bajo Sinú, el Bichal, el Vidrial, la Ciénaga de los Negros y tantas otras que han sido acaparadas por el poder político en Córdoba, el Humedal Berlín, en contra de los campesinos y en contra de los pescadores, y nos coincidió con la sanción de la ley estatutaria. Y yo creo que fue el momento en donde logramos hacer esa síntesis entre qué implica la justicia agraria, qué implica poder tener jueces y magistrados en un esquema robusto de justicia agraria y qué implica la decisión de la administración de poder mover los procesos agrarios en un debate que a mi juicio ha sido muy difícil, y es esa idea de que no puede haber una autoridad agraria fuerte. Y una autoridad agraria que no es fuerte es una autoridad agraria que no puede impedir que se desequen las ciénagas, que se invadan indebidamente o que se ocupen indebidamente los baldíos de la nación, o que la tierra se deje de usar y tengamos la tierra solo para engorde, que eso es una situación que ha proscrito el régimen agrario desde 1936. El presidente estaba muy sensible ya en ese momento. Nosotros veníamos ya al cierre de gobierno. Yo creo que ya es un gobierno que empieza a a sentir que ya se acaba su periodo y que hay que empezar a cerrar los programas, y poder sancionar la ley estatutaria es una victoria para el gobierno en un momento también donde hay que mandar el mensaje político. Hemos hecho lo que se ha podido hacer, lo vamos a hacer hasta el día que podamos hacerlo y en las condiciones en las que podemos hacerlo, porque es la decisión de un gobierno, no con el cálculo político, sino con la decisión de hacerlo. Y yo creo que el presidente en ese momento sintió también que todo lo que habíamos hecho con mucho esfuerzo empezaba a tener resultados muy concretos. Fue un evento muy sentido y la gente estaba también muy sensible con todo lo que se estaba haciendo. Córdoba es uno de los departamentos que ha dado un giro político que es visible en el tema electoral, y yo creo que eso es claramente el resultado de una decisión nuestra de intervenir en el tema de la organización del territorio, de la redistribución de la tierra, de recuperar los activos sociales y rurales, de decir que la agricultura campesina, que esa gente que han querido sacar del territorio toda la vida tiene derecho y que la estamos protegiendo, y empezamos a encontrar ahí resultados. El presidente conmigo ha sido muy bondadoso siempre en tarima, reconociendo como el carácter de las intervenciones que he hecho, como buena oradora, creo que siempre ha sido muy generoso conmigo cuando he compartido tarima en las intervenciones, y yo creo que
pues eso para mí es importante, pues parte de mis talentos es la oratoria, ¿no? Entonces pues que mi jefe, presidente de la República, lo reconozca ha sido importante, y siempre está muy atento como a lo que hacemos y decimos en tarima, y yo creo que la tarima, más allá de los discursos, es la forma en la que nos comunicamos con la gente que acude a escuchar al gobierno, donde damos los mensajes. Entonces no son solo discursos de agitación, son discursos para poder transmitir las ideas, fuerzas que están allí, para poder hacerle un reconocimiento a la gente y para, si se quiere, dar los lineamientos de ese proceso organizativo que necesitamos también para poder recibir la oferta y las decisiones de un gobierno de cambio como es el nuestro. Nosotros tuvimos un plan, y ese plan es el que hoy recogemos, ¿cierto? Entonces en el 2024 nosotros nos dimos a la tarea de organizarnos, saber qué teníamos que hacer para sostener la producción, impulsar el tema de la jurisdicción agraria, radicamos nuevamente todo nuestro proyecto, movimos todos los elementos alrededor del año de la justicia agraria. Y el 2025 fue el año donde nosotros nos dedicamos a poder mover el Pacto por la Vida, a poder programar la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria, a mover los presupuestos de los fondos para fiscales, a diseñar los programas de subsidios, los programas de apoyo directo y las decisiones de intervención en el mercado, y claramente a consolidar la apuesta redistributiva con los bienes de la SAE, con los bienes del Fondo de Reparación de Víctimas. Es decir, fue la apuesta, si se quiere, de la reforma agraria. Nosotros declaramos el año de la agricultura campesina el 24, año de la justicia agraria el 25, y este año lo declaramos como el año de la reforma agraria, que era el acto de cierre. Sobre una tesis que es la que guió nuestro ejercicio de gobierno, yo diría que desde que entró el viceministro Darío Fajardo, y es que al redistribuir la tierra se redistribuyen los activos sociales. Por ejemplo, la gente nos dice más crédito, pero no puede haber más crédito para quien no tiene tierra. Entonces redistribuimos la tierra, redistribuimos el crédito, redistribuimos los activos sociales, hacemos una apuesta para llegar con bienes y servicios sociales. Por ejemplo, nunca antes un gobierno nacional había hecho los convenios para hacer vías terciarias placahuellas, eso se dejaba a los municipios, ya lo tenemos. Se había dejado al lado del pensum de la pertinencia técnica agropecuaria, es decir, movimos todo el ejercicio de gobierno para recuperar el campo a partir del reconocimiento de los sistemas agroalimentarios campesinos, étnicos y comunitarios. Y ya lo que teníamos que hacer en el 2026 era empezar a cerrar nuestros programas, hacer el balance, pero además dejar instalado en el movimiento agrario ese acuerdo. Y todo está ligado con todo. Nosotros tenemos crecimiento, nosotros tenemos desarrollo rural, pero eso lo tenemos a partir de la redistribución, y eso lo tenemos porque vigorizamos, reconstruimos, dimos mayores elementos para que ese movimiento agrario que se perdió en el marco de la guerra, de las desapariciones, de las masacres, pudiera volver a confiar y a reconstruirse. Por eso los comités de reforma agraria, por eso la comisión mixta, por eso el acompañamiento a los procesos asociativos, tanto desde la redistribución como en el proceso de reconocimiento, como en el proceso de restitución. Y entonces lo que empezamos a hacer este año, después de la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria, fue ir a los territorios, rendirle cuentas al movimiento agrario y empezar a recibir el cariño que encontramos, la decisión de la gente de acompañar este proceso. Hay que decir que en la ruralidad colombiana la mayoría de la gente votó por el proyecto de la vida, lo que da cuenta de que logramos llegar allí con un mensaje que no es un mensaje electoral, que es un mensaje de que otro campo es posible, de que aquí puede haber reconocimiento, redistribución, restitución y recuperación, y que la gente puede estar al centro de eso. Y empezamos a hacer nuestros eventos de Cosechando Derechos, después también de una exitosa rendición de cuentas que hicimos en San Onofre. Fuimos a esos lugares emblemáticos y yo creo que encontramos el lugar perfecto para poder hacer ese balance, pero también para irnos el equipo del Ministerio de Agricultura con toda la felicidad que implica ver a la gente reconociendo nuestro trabajo. Este caso en particular, además, a mí me trajo mucha emoción, porque ahí en la Virginia, en ese predio, cuando la Agencia Nacional de Tierras hace unos años decidió entregársela al Ejército, desde la Procuraduría Agraria manifestamos nuestro desacuerdo, porque evidentemente era un predio que los campesinos venían pidiendo hace muchos años, que era apto para la producción agropecuaria y que debía ponerse en disposición de la reforma agraria. En ese momento la Agencia Nacional de Tierras hizo informes técnicos y dijo que el predio era inviable para producir,
porque el predio no tenía agua, y en donde había agua porque el predio tenía mucha agua, y en donde había pastos porque el predio no era para agricultura, y en donde había ganadería que porque el predio no solo servía para ganadería. O sea, todo lo posible para quitarle a la gente la tierra. La decisión de este gobierno, del Ejército Nacional de devolver el predio, de la Agencia Nacional de Tierras de entregarlo, resume lo que debe ser la institucionalidad frente a la reforma agraria. Es un acto de profunda justicia de lo que sucedió allí, y es devolverle a la gente la creencia de que esto sí se puede. Y empezamos a, en efecto, consolidar la apuesta que este ministerio hizo de manera decidida. Y lo hacemos también con una institucionalidad que acompaña el liderazgo del Ministerio de Agricultura. Podernos sentar con el ministro de Defensa, con la ministra de Transporte, con la ministra de Ambiente, con el ministro de Educación, con el ministro de Salud, con el ministro de Trabajo, hoy desde un lugar donde ellos reconocen el liderazgo del sector en la transformación del país. Yo creo que es un logro inmenso, y aquí lo hacemos es con un equipo de hombres y mujeres que estuvieron 24/7 en esto, sobre un equipo que tomó la decisión no solo de tener una función dentro del Ministerio de Ambiente, sino tener una función de cara a la gente, de poder llegar a donde estaba la gente, de poder hablar directamente con la gente y entender que cada cosa que se hace en este ministerio, proyectar un estudio previo, hacer un documento técnico, hacer un concepto, es lo que le cambia la vida a la gente. Y allí yo creo que podemos decir todos los que estamos en este edificio, los que siguen, los que nos siguen, los que vienen de antes, los que llegamos con esta administración y nos vamos. Hoy el Ministerio de Agricultura es una institución querida y bien recibida en el territorio. Es una institución en la que la gente volvió a creer. Es una institución en la que la gente ve respaldo. Y eso lo hemos hecho con dedicación y con mucho esmero. Y este, en efecto, pues fue quizá el momento, nuestro proceso más lindo, este y el de Tierra Alta, los de mayor emoción en nuestras jornadas de Cosechando Derechos, con una inmensa convicción de la gente de que la reforma agraria es lo que hay que hacer. ¿Qué? ¿Qué puedo decir con esto? Yo creo que en este momento del país esto es bien difícil. Este es el acto de reconocimiento del Estado a la Unión Patriótica como víctima, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoció que el Estado participó en el asesinato sistemático y la persecución sistemática de los dirigentes de la Unión Patriótica. Y lo que han empezado a hacer en estos días contra la Unión Patriótica, contra el partido, contra la izquierda, revive los tiempos más aciagos. Dijo la senadora Ida Bella, el genocidio de la Unión Patriótica no empezó con balas, empezó con palabras. Lo que hemos escuchado en estos días de quien ha sido incluso designado como ministro del Interior, revive esos momentos. Venimos de familias que han sobrevivido a la persecución, al señalamiento, a la estigmatización. Nos preocupa, por supuesto. Porque venimos de familias que les tocó esconderse por pensar diferente, no por cometer delitos. Porque la reforma agraria en este país se ha detenido con sangre, matando a los dirigentes. Porque la vida de Juan de la Cruz Varela, de Erasmo Valencia, dan cuenta de lo que este país ha tenido que resistir. Y estamos aquí porque hemos resistido. Y porque creemos en Y seguimos resistiendo. creemos en la justicia. Pero ojalá el país no deje, ojalá no dejemos que vuelvan a sacar a la gente de la tierra,
que para concentrar poder político y económico vuelvan a quitarle a la gente la vida. Ojalá no dejemos que en este país pensar distinto y ser comunista y tener ideas vuelva a ser objeto de persecución, de señalamiento, de amenazas o de atentados contra la vida. Porque desde donde estemos es una llama que no se apaga y es una llama que resiste. Y hemos hecho durante 2 años todo esto y le hemos devuelto la dignidad y la esperanza y la vida a la gente, y desde donde nos toque vamos a seguir trabajando por la vida, por la justicia, por la dignidad de la gente. No tenemos que tener un cargo para hacerlo, pero demostramos que estando al frente del Estado, al frente del gobierno, le hemos transformado la vida a la gente, a los trabajadores, a los campesinos, a quien trabaja la tierra, a las mujeres, madre, cabeza de familia, a los ancianos. Este gobierno le devolvió la dignidad a la gente, vuelve a ver la idea de la justicia. La gente creyó que era posible. Cuando yo fui al sureste antioqueño varias veces, se acercaban los compañeros de la Unión Patriótica. Y me decían, puede ser, volvimos a creer, volvimos a hablar, se puede. Gente mayor que me decía, hace muchos años yo no salía de mi casa, vivía con miedo, pero tenía que venir a verla a usted aquí parada diciendo lo que está diciendo, porque volvemos a creer, y creemos todavía, y ojalá el país no permita que vuelva el genocidio, porque es volver a la guerra. Pero ahí seguimos. Soy Marta Carvajalino, hasta hoy ministra de Agricultura de Desarrollo Rural de Colombia. Ha sido para mí un honor servir al país, servir al campesinado, a los pueblos indígenas, a las comunidades negras, a los sectores y gremios de la producción. Hoy dejamos un país que produce más, alimenta más, dejamos una economía agropecuaria creciendo, robusta y vigorosa. Dejamos un país que ratifica que somos una potencia agroalimentaria. Dejamos un país con la decisión de hacer justicia, de hacer reforma agraria y de devolverle la dignidad a quienes la guerra les ha quitado todo. Nos vamos con la satisfacción del deber cumplido y con la imperiosa e indeclinable tarea, desde donde estemos, seguir trabajando por la paz, por la justicia social y por la reforma agraria. Hoy convocamos a la ciudadanía a defender la redistribución de la tierra, a proteger a las familias de la reforma agraria para impedir una contrarreforma violenta y consolidar de una vez por todas la paz que desde hace mucho anhelamos, a consolidar esa apuesta de justicia que por más de 100 años llevamos buscando desde el campo colombiano, a hacer de nuestro país una gran potencia mundial de la vida, a construir todos y todas desde donde estemos y contra viento y marea, contra las voces del miedo, la gran revolución por la vida. Ahí ponen una foto, ching.